Hoy vamos a recorrer Hangzhou, una ciudad con más de 2200 años de historia y un contraste increíble. Por un lado, el West Lake con sus puentes sobre el agua y sus famosas plantaciones de Longjing, el té verde más famoso de China y del mundo. Por otro, una ciudad vibrante, con calles que van a estar inundadas de gente porque nos encontramos con las celebraciones de la Semana del Trabajo. Caminamos por el lago, visitamos el famosísimo Wuling Night Market y vamos a conocer el templo Lingxing, un lugar de cuento. Quédate, que ya arranca. Hoy nos vamos a Hangzhou, nos vamos en tren rápido, en tren bala. Miren lo que es la estación de tren, parece un aeropuerto. Solo para entrar, siempre te hacen poner todas tus cosas y te las escanean por explosivos y droga y cosas así. Miren lo que me pasó. Se me acaba de romper la valija que pesa 17 kilos y 12 kilos esta. ¿Cómo vamos a hacer para llevar las cosas? No tengo idea. Es enorme esta estación, Es re largo. Mira el tren atrás. Esta es la categoría estándar. En general está bastante bien, de hecho se reclina. Espacio en las piernas, súper bien. Ya estamos en Hangzhou. Estamos yendo al hotel. Está re bien señalizado, muy bien, me encantó. 10 puntos, 10 de 10. Bajamos más. Ahora nos vamos a combinar con la línea 1. Y conseguí asiento. Finalmente llegamos al centro. Nos tomó menos de una hora, ¿no? Muy bien. Exit D. También te marca la salida que te conviene, porque cada estación tiene como 4 o 5 salidas. Lo que hay que usar es el Maps de iPhone. Y si no, Baidu, pero está en chino y no sé si te da la opción de ponerlo en inglés. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar Google Maps, pero no funciona acá, no te da transporte público, solo te da el transporte en auto, las calles o para caminar. Primerísima impresión de Hangzhou. Vamos a ver qué resulta el hotel. Ahí nos vemos. Ya está. Llegamos al hotel y se podría decir que las expectativas son menores que las de ayer. De por sí no estamos viendo ascensor. Ya llegamos. Bueno, está bastante bien, bastante amplio. El baño está bastante, bueno, más o menos. No tiene tiene la ducha, pero no tiene vidrio, o sea que se te hace todo un... Bueno, digamos que un 6. Sí. Estamos yendo al lago del oeste, que es la principal atracción acá. Encontramos este caminito, no había nada de gente, del otro lado hay un montón de gente caminando. Y es hermoso. Bueno. Oh, mira qué lindo. Como siempre, gente vestida sacándose fotos. Acá los abuelos cuidan mucho a los nietos. Estamos intentando cruzar el río y la autopista y encontramos acá que dice como que hay una escalerita. Para mí, increíble. Hemos cruzado la calle. Ya me dio hambre. Sí. Así como salimos del caminito, llegamos a la calle que estábamos buscando. A donde vayas en China hay estas calles. Sí. Nos vamos a mostrar rápidamente. Yo me voy a comer unos pulpos, unos bichitos ricos, una costillita. Mira serpiente. ¿Tendremos que probar una serpiente? Estrella de mar, que ya la probé, no muy rica. Sí, este es mi lugar. Este es mi lugar, sí. Hello. But what inside? Beef. Yeah. Beef, pork. Moo. A little bit of everything. Comida salió muy bien, comimos pulpo, comimos unos dumplings. Ahora vamos a buscar un cafecito. Creo que la onda acá en todos estos pueblos es la de las callecitas de compra. Eso está buenísimo, mira, los cuerpitos con todos los tentáculos. Ay no, una impresión. ¡Fua! Mirá qué hermoso, che. Bueno, el pueblo hasta ahora es una belleza, creo que es uno de los más bonitos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Está muy precioso. También ayuda a que no haya tan... O sea, hay mucha gente. Hay un montón de gente, pero no como ayer. Cafecito y a seguir.
Miren qué innovador acá el marketing, que te hacen 365 flores dependiendo del día de tu cumpleaños. Entonces, dependiendo del mes, enero, febrero, marzo, y tu día, eligen la flor que es de tu cumpleaños supuestamente. Qué bien pensado, miren qué bueno, súper vendedor. La cantidad de tiendas que hay es tremendo. Cuanto más nos vamos adentrando a China, más empezamos a ver una cocina distinta, porque allá empezamos a ver algunas cosas que no estaban antes. No, mirá este lugarcito. Están muy lindos. Beautiful. Bueno, si te gustan las pulseritas rojas, encontramos el paraíso de las pulseritas rojas. El hogar de las pulseritas rojas. El lugar de donde vienen todas las pulseritas rojas del universo. Si tu pulserita roja no es de acá, no sirve, tírala. La pregunta del millón, si todo lo que compramos es de Made in China, ¿cómo es una juguetería en China? Así es una juguetería en China, mira, te lo voy a mostrar. Juguetes gigantes, muñequitos, anime, de todos los que se te ocurran, que te puedas imaginar, y cualquier serie que haya salido en la historia de la humanidad. A alguien que le gusta el anime acá se mueven, eso son estos muñecos. Esto está 285 yuanes. $40 australianos, a unos 35 americanos. Tienen cosas de Mario, aman Mario y todo eso. Mira, Lego, acá está más juguetería. Los Legos, mirá todos los Legos que te ven. Faltables pistolitas para darte con tu hermano o tu hermana. Mirá estos muñequitos más raros. Peluches. Estas maquinitas que les encantan. Toy Story. Un muñeco, un Toy Story, ¿no? Así copado, original. ¿Qué te sale? This is 265. 265. Yeah, Light? He fly? Fly? No, can fly. No fly? Talks? Yeah. Can. He talks English? My English is Yeah. very No, good. but No worry. The wings. And Chinese or English? English. and this, how much? This? Okay. This is 399. 300, $60, o sea, 60.000 pesos. O sea, ustedes vieron cómo vende, ¿no? O sea, vende con una pasión. Acá te venden, pero todo. O sea, y trabaja en una juguetería, le deben preguntar cosas todo el tiempo. Pero vino, nos explica, te venden, que tienen descuentos. Son súper trabajadores. Lo dio todo, ¿eh? Sí, lo dio todo. Mira, se lo iba a comprar solamente por el esfuerzo que hizo. Muchos no saben inglés y se toman el tiempo, frenan, tienen cola de gente y no les importa. Te traducen, agarran el teléfono, la gente esperando. Mismo acá no todo te vende, muchos simplemente hacen órdenes. Hay McDonald's que no te vende, simplemente compras con el teléfono y ellos te hacen el pedido. Y muchas veces han parado tipo toda la producción para ayudarnos a traducir cosas. O sea, increíble. Mira, el paraíso del picante es este. Esto tiene todo lo que pica. Puta parió verde, ajo, puta parió seco. Te comes esto y te morís. Mirá con las montañas de fondo, che. Entramos al mejor lugar del mundo de China y de todos lados. Chocolate. Fábrica de Pau está intentando preguntarle qué tiene adentro los bombones. Mucha suerte. Bueno, estamos llegando al final de esta callecita. Están trabajando La Plata los muchachos. Con esa máquina le hacen los jugos. Este es el ingeniero. ¿Pero está grabando ahora o no? ¿Se lo quema? Salimos de la zona de las callecitas. Ya es como que cambia un poco el estilo. Esta parte es más artesanal. Venden todos artesanías, pulseritas,
cuadros, bolsitas, mucha joyería. Usan muchos accesorios para el pelo. Y de este lado venden comida. Acá venden café. Mira esas piedras. Abanicos no pueden faltar. Muñequitos de lana. Esta zona es mucho más tranquila. No, esto es hermoso. Nos seguimos caminando para el lago del oeste. Esta es la entrada al lago del oeste, que es enorme. Bueno, no pudimos alquilar bicicletas por culpa de ese señor que no verificó su cuenta. Esto está hermoso. Mira todo el verde que hay. Verde de verdad. Bueno, la verdad que hay mucho más gente de lo que esperaba. Impresiones. Muy hermoso. Es muy hermoso. Mientras caminamos entre la multitud, cuesta creer que este lugar se diseñó para la calma perfecta. El lago del oeste de Hangzhou fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. Cubre más de 5 kilómetros cuadrados y rara vez supera los 3 metros de profundidad. Está dividido por 4 calles históricas. La más famosa es Su Causeway, construida en el 1089 con 6 puentes de piedra que todavía están en pie. En su época dorada, Hangzhou llegó a tener más de 12.000 puentes. Entre ellos está el puente roto, y este tiene una historia que te la voy a contar porque es increíble y hermosa. Acá, Xu Xian se enamora de Bei Suzen, la serpiente blanca, que es un espíritu que toma forma humana. Su amor desafiando provisiones celestiales termina siendo puesto a prueba por un monje que intenta separarlos con poderes sobrenaturales. Esta historia es uno de los mitos más populares de China y un símbolo de amor eterno y sacrificio que nace acá en este lago. Caminando nos encontramos un outlet. Está Adidas, Nike y otras marcas chinas. Vamos a ver qué hay. Se llama City Outlets. Directo a Nike. A ver, una campera así. Está 500 yuanes. Que acá le dejo cuánto está en dólares. 949 yuanes. ¿Cuánto están? 849. ¿Están re cara? Creo que no es outlet de nada. Outlet. Yo te dije que si sonreías, todo va a estar bien. A ver, contale a la gente qué pasó. Tengo que sonreírme que me salga todo bien. ¡Qué boludo! Bueno, no encuentro zapatillas, nada, no encuentro nada. Pero ahora que sonrío, obvio valijas que necesito, entonces todo está saliendo bien. Vamos a ver de qué se trata el Woolly Market. Straps para los celulares. Acá lo usan un montón. Velas. Joyería hay un montón. No. Esto me encanta, te hacen tu caricatura. Aquí se hacen las uñas, les encanta tener las uñas largas y arregladas. Acá fabrican los peines, masajeadores. Bueno, me llamó, no sé bien qué era. Estaba acá, lo vi, me llamó la atención. Me dijo que era el de 25 que está allá. Así que bueno, vamos a ver qué es. Se ve bien bueno. Ahí no me gusta la textura. Están picantes, ¿eh? Vamos a tener que comprar un agua. Está todo lleno de zonas hermosas. Mira, ahí tenés. Bueno, la vida nos sonrió. Como es nuestro último día, necesitábamos dejar las valijas en el hotel. Claro, ¿cómo las dejamos si no nos entraban las cosas que tenemos?
necesitábamos una valija más grande y encima la mía se me rompió. Salimos en búsqueda de valijas, pero no encontrábamos. Estábamos a punto de comprar por $3.50. Pau dijo, yo pago hasta 200 o $2.50 y conseguimos por 160. Esta gallecita está muy linda. Un montón de artesanía, barcitos. Mirá qué bueno estos muñecos. Oh, mirá qué tipo para las mochilas. Qué buena onda. What's the price? 159. 159. Very nice, very nice. Buenos días, estamos yendo para el Linxing Temple. Es una especie como de parque nacional que hay por encima del lago del oeste. Y queremos ir a ver las plantaciones de té. Todavía no hay tanta gente, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Pero bueno, como siempre, esto se ve así. El Parque Nacional se ve así. El escenario y los alrededores, el parque en sí es una belleza. Es una lástima la fecha que nos toca, pero sinceramente es... Por lo menos las escaleras no le gustan a nadie, ¿eh? Los senderos están muy lindos. Solo para aclarar, yo creo que es importante que nosotros siempre seamos bien honestos. Entonces las veces que esté bueno les vamos a decir, uy, qué bueno que está. Las veces que no, estemos pasándola bien. Me parece real también decirles que la estamos pasando como el orto. Así que bueno, en estos días de fiesta la estamos pasando como el orto. Bueno, llegamos al templo de Linxing. Bueno, vamos a ver de qué se trata el famoso Linxing Temple. Ahora mismo estamos viendo la Ligong Pagoda. Es una torre hexagonal de 7 pisos que se construyó en honor al monje indio que fundó el templo en el año 328. Estas cintas rojas que estamos viendo ahora se llaman cintas de oración. Son parte de una tradición milenaria en los templos asiáticos. Acá, en la entrada de Linxing, los visitantes escriben en ellas los deseos de salud, fortuna o protección. Después las van a colgar acá arriba al incensario, donde el humo, que es un símbolo o puente entre lo terrenal y lo divino, va a elevar esas plegarias hasta el cielo. Y ahora miren cómo le tiran las monedas a esa especie como de urna. La moneda viene a ser como una ofrenda, es un pequeño sacrificio o agradecimiento. Trae buena fortuna y es una purificación, porque el acto de lanzar puede simbolizar como soltar preocupaciones y entregarlas a lo divino, digamos. Si la moneda cae adentro, se cree que va a traer buena suerte y este deseo se va a cumplir. Esto que vemos ahora me llamó mucho la atención. Miren cómo todos tocan la pared. Esta es la pared de los 500 arats. Un arat es un discípulo que ya alcanzó la iluminación en el budismo, una tradición donde los visitantes van a tocar las inscripciones y las figuras buscando bendiciones y protección. Este lugar lo recomendaría, pero ojos cerrados, para venir un día normal. Debe ser increíble, pero de verdad 100% increíble. Yo creo que venir acá un día normal donde no hay toda esta gente es un lujo. O sea, no sé cuántas cosas más puede haber así. Es precioso, es enorme, verde por todos lados, súper bien cuidado. No, eso es precioso, la verdad que está muy lindo. Miren todas estas flores, encima de eso es primavera y se nota que todo está floreciendo, todo está súper verde. Mira la cantidad de gente que hay, bueno. Una galería de arte. Ahí las venden encima, acá te venden hasta los adoquines del templo. Están muy lindos igual, ¿eh? Como les deben haber dicho, el primero que lo pintó lo habrá vendido muy bien y después le habrá empezado a decir, ¿le puedes poner un palito? ¿Le puedes poner un trapito en la mano? ¿Le puedes cambiar el color de fondo? Así que hizo 700.000 similares con distintas letras. Miren qué belleza. Tienen como si fuese metales. Lo podés hacer redondo. Qué bueno esto. Bueno, resultó enorme. Seguimos caminando y yendo para el fondo y sigue habiendo escaleras y sigue habiendo templos. Ya no sé cuántos más templos pueden haber. Miren qué hermosos los animalitos ahí en el... Miren qué hermoso. Es como... Dije animalitos, que pasa una burrada, que pasa un dios, vaya uno a saber.
Oh. La verdad que valió la pena subir hasta acá y lidiar con la gente. Así que bueno, súper recomendado el templo de Lingxing. Le pongo un 10 sobre 10. Empezamos a salir y el camino general, o sea, simplemente el camino hacia la salida, ya se puede ver cómo hay el triple de gente. Cuando vinimos ya estaba lleno y recién abría. A la hora de entrada, que era las 9 de la mañana, pero ahora son las 12, está colapsado. Mira qué es eso. Bueno, vamos a hacer de cuenta que nos perdimos. Y acá seleccionas dirección y arriba te indica para dónde. Bueno, estamos yendo a Meijiao. Hay dos pueblos de té muy famosos, Lingxing y Meijiao. Los dos son productores de té verde, por sobre todas las cosas, y son súper famosos. Lingxing es la casa del té verde Pozo del Dragón, que creo que es súper famoso acá. Así que bueno, vamos a ver, el pueblo que tenemos más cerca ahora es el de Meijiao, lo tenemos a 15 minutos caminando. Así que bueno, vamos a chequearlo. Creo que puedes comprar, dice que es muy caro, por lo que leí en internet, pero dice que es muy bueno, así que bueno, veremos. Bueno, estamos yendo a un lugar escénico de té, a una plantación que se llama Lingxing, que esta es la plantación número 1, o sea, es la cuna del té verde, de la cuna del dragón, algo así. El té verde más famosos y más importantes y de mejor calidad que hay acá en China. Pero miren qué hermoso lo verde que es todo. Vamos a pasar por el túnel. Es hermoso, este clima da para una especie como de bosque medio selvático. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Vamos a ver cómo es ir en bici por un túnel en China. La callecita que te hacen acá está perfecta. No hay ni un pozo, nada. Súper bien. Bueno, estamos dejando las bicis. Con la app, técnicamente, se debería poder todo bien. ¿Listo? Perfecto. Y ahora estamos a 400 metros caminando del 8 Things of Longjing Well Scenic Area. Es como si fuese una plantación de vino, ¿viste? Un viñedo. El caminito está increíble. Mira, es un dragón, ¿viste? En el piso. No está en las plantaciones que yo quiero. Bueno, miren a dónde logramos llegar. Esta es una plantación de té, parece una rosal, pero no. Esto es todo té verde. Es una plantación de té. Está alucinante, miren lo que es esto. Es como, no sé, es como caminar en una película china. Es literalmente como caminar en una película vieja china, o sea, increíble, me parece una pasada, increíble. Es realmente hermoso. Bueno, no, voy a sacar un par de fotos y ahí les voy a mostrar. Ahora sí, vamos a bajar. Increíble experiencia. Una completa belleza. Sí, bueno, muy contento y voy a guardar este punto, este spot lo voy a guardar para pasárselos después, así pueden venir si algún día se les ocurre visitar exactamente acá, que está genial. Aparte, miren lo que es la bajada, allá la bajadita para salir por acá, es como que va a ser una especie como de cuento de hada, pero no es un cuento chino esto. Hermoso.
Es un cuento de los que le contarías a un niño. Es realmente un espectáculo. Muy agradecido de haber encontrado este lugar y de poder pasárselos a ustedes. Bueno, encontramos un lugarcito buenísimo que te hace cazuelitas y te las trae y te las pone acá. Lo tenía al toque. ¿Esto está caliente? No tengo ni idea. Creo que después te trae la carne. Vamos a pedir una cazuela del solomillo de cerdo y vamos a pedir, no sé si vamos a pedir un pan o tenemos a pedir esto que son dumplings pero de arroz. Son dumplings de arroz que son famosos de la comida cantonesa. Bueno, me pedí un trago que hacen acá natural. Es como un té con lima. Vamos a probar qué tal está. Se lo ve buenísimo. Aparte, gigante. Tremendo vaso. Está re bueno, súper fresco, súper bueno. Vamos a probar dumpling de arroz frito. De arroz frito con pollo frito adentro. Bueno, y ahora esto que me pedí es rana. Me pedí una cazuela de rana. Ahí va, mirá, papá, pagó. Una cazuelita de rana. Riquísimo. Y esta de carne también está espectacular. Vamos a ver si son como las del campo. Y así llega el fin de nuestra aventura por Hangzhou. Esperamos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.